los puntos principales y los voy a leer textualmente. El objeto de la convocatoria es la contratación de servicios especializados. El objeto es contratar los servicios especializados de persona jurídica, pública o privada, consorcio o unión temporal o cualquier otra modalidad de propuesta conjunta plural, nacional o internacional, con experiencia e idoneidad, que contemple entre su objeto social servicios financieros y legales para diagnosticar, valorar y diseñar la estructura de transacción, promoción y venta de los activos definidos por Saludcop en liquidación. El proceso está dividido en dos fases. El proceso está dividido en dos fases. La primera fase es la fase de valoración tanto de los activos estratégicos y prioritarios, y la segunda fase será la de promoción y formalización y cierre de venta de los activos. Dentro de cada fase está dividido en dos etapas, la cual hace la diferencia entre lo que es un activo prioritario y un activo estratégico. Entonces, inicialmente arranca la fase 1. Con la etapa 1 es el diagnóstico de los activos prioritarios. ¿Cuáles son los activos prioritarios? Son los que son Cafesalud EPS y Esimed IPS. Luego de tener la valoración, en la primera etapa 1 se pasaría a la etapa 2, que es el diagnóstico y valoración de los activos estratégicos, los cuales son Cruz Blanca IPS, Sociedad Clínica Pamplona IPS, Clínica Santa Cruz de la Loma IPS, Clínica Santa Isabel IPS, Clínica Los Andes IPS, Clínica Marta IPS, Laboratorio Bioimagen IPS, oficinas y parqueaderos paralelos 108. Y para la segunda fase se hacen, tanto para los activos prioritarios como los estratégicos, la fase de promoción, formalización y cierre de los activos prioritarios. En la pantalla en este momento aparecen los plazos para cada una de las fases. Tenemos en la fase 1 la etapa 1, que es la valoración de Cafesalud y Esimed, un espacio de 10 semanas para la valoración de los activos y la estructura de la transacción, y un espacio de 8 semanas para la etapa número 2, en la cual se valorarán los activos estratégicos. Y la fase número 2, o la fase 2, inicia con la etapa número 1, que es la venta de los activos prioritarios del proceso de promoción y venta, que tiene otras 8 semanas, y en segunda instancia la etapa número 2, que es la promoción de los activos estratégicos. De tal forma que, ¿cómo sería para la estructuración? Uno empieza con la valoración de Saludcop y Esimed, perdón, de Cafesalud y Esimed, con 10 semanas, y una vez termina, inicia la etapa de venta de los activos, que va a ser a través de la bolsa de valores para el caso de Cafesalud, y pues para el caso de Esimed, como dicen los pliegos, dependerá la recomendación del consultor. Y en paralelo a esa etapa 1 se va a estar haciendo, al igual que se arranca la etapa de la valoración de los activos prioritarios, de tal forma que cuando se acaba de valorar los activos prioritarios se puede comenzar con la segunda, con la etapa número 2 para la venta y promoción de los activos estratégicos. El cronograma se pensó así para estar focalizados los primeros 2 meses en el activo más grande, que es Cafesalud con Esimed, y luego dedicar los esfuerzos a los otros activos estratégicos. Hay un comentario y muchísimas gracias primero que todo por su asistencia. Lo ideal sería una presentación para saber quiénes estamos acá, pero permítanme avanzo en algo y explico el porqué de la composición o el diseño de este proceso. Hay unos términos para la liquidación. Una liquidación históricamente en Colombia de cualquier entidad se puede llevar entre 4 o 6 años. Aquí la Superintendencia Nacional de Salud, como cuando ordenó la toma de posesión, señaló, dispuso unos términos perentorios, entre otras, de manera fundamental, para no seguir resintiendo el mercado de aseguramiento. No hay que olvidar que en su momento el grupo empresarial Saludcop, directamente a través de Saludcop y de las otras 2 EPS, Cruz Blanca y Cafesalud en su momento, controlaba un porcentaje cercano al 25% de los flujos de recursos del sistema de salud. Obviamente eso significa que la totalidad de prestadores en este país, y eso se ha reflejado en la composición de acreencias que se han hecho, de acreedores que se han hecho presentes en el proceso de reclamación de Saludcop, pues de una u otra manera están involucrados porque tienen contratos de prestación de servicios.
De ahí la necesidad de separar aquellos activos que hemos denominado dentro del conglomerado estratégicos, aquellos activos prioritarios, es decir, aquellos que tienen una especial sensibilización en el mercado de la salud, y de ahí los requisitos para los participantes, y dos, aquellos que de una u otra manera tienen una potencial demanda, es decir, fundamentalmente Café Salud. Hay que señalar que para iniciar este proceso tomamos dos grandes decisiones. La primera, pedir el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Eso es una parte importante porque garantiza una corresponsabilidad de criterios y de miradas externas autorizadas sobre el proceso, lo cual le garantiza idoneidad y transparencia. Aparte de eso, los comentarios técnicos que ustedes los encuentran en la página web han sido sustantivos y han ayudado a consolidar los temas de referencia. El segundo tema, que también lo encuentran en la web, las autorizaciones requeridas para este proceso. Es importante señalar que tanto la Asamblea General de Accionistas de Cruz Blanca, la Asamblea General de Accionistas de Café Salud, autorizaron al agente liquidador para iniciar este procedimiento y llevar a su culminación, a través fundamentalmente de la Bolsa de Valores, la venta de la participación accionaria de Café Salud y de Cruz Blanca en Café Salud. Eso es absolutamente importante. Hay autorizaciones, es decir, el proceso surte todas las etapas y todos los protocolos legales que hacen que sea sostenible y defensable desde un punto de vista jurídico. El otro tema que es fundamental, y aquí hay que aclararlo, teniendo en cuenta que Café Salud posee el 96% de CIMER, los accionistas de CIMER tomaron la decisión de vincularse a este proceso para efectos de que se valorara y se propusiese una estructura de negocio para el CIMER. Aquí debo hacer la precisión para todos ustedes. No se está vendiendo el CIMER de manera directa en este proceso. Nosotros lo que estamos es convocando una alta inversión para que, además, acompañado de una firma de abogados que ha hecho trámites ante la Bolsa de Valores, establezca una valoración y un modelo, una oferta de lo que puede ser un eventual proceso de negociación de CIMER. El CIMER, una vez que se determine ese modelo de negocio, tendrá que pronunciarse sobre ese producto de la consultoría, de la banca de inversión, y decidir si a través de qué mecanismo y qué modalidad de negocio lo hace. Eso fue una decisión autónoma, consta en el acta de la Asamblea General de Accionistas, la cual se encuentra publicada en internet. Yo quería hacer esas dos importantes precisiones. El segundo gran proceso, la segunda gran parte, que es el resto de activos estratégicos, pues hombre, son activos que estamos en un proceso de identificación, de saneamiento. La banca de inversión nos dará alternativas de negociación, pero de fondo lo que quiero insistir, el porqué de la separación, es para asegurar el flujo de recursos para el pago de las acreencias que estamos identificando en el proceso de Salucop. Ello porque, repito, el impacto de una decisión de liquidación de la mayor aseguradora en su momento en este país es absolutamente sensible en los PIG de cada uno de los prestadores de servicios. Para todo tipo de preguntas, les rogamos por favor sean dejadas por escrito para poderles responder también formalmente por la página web. Estados financieros van a publicar ustedes todos los amigos. Camilo González de KPMG. Dos, pero que se tienen ya estados financieros con cierre a diciembre de 2015. Y segundo se llama contratos. Sí, los activos estratégicos que hacen parte de la convocatoria ya hay información financiera, contable, de operación y de capacidad instalada en ese tipo de activos. Y la idea es construir, ya digamos está muy adelantado un data room al cual ustedes tendrían acceso y ese mismo servicio por el proceso de venta. Pero ya la información está ahí. Pero está disponible en este momento. En eso la tenemos, nosotros la tenemos. Y la van a colgar, por lo menos la información financiera básica, estados financieros auditados. No. ¿No? Serán entregados a la banca de inversión seleccionada en el momento que vaya a empezar el ejercicio de valoración. Mateo Francisco Bonala de Deloitte. Después de donde aparece la lista de los activos definidos que son sujetos de valoración y acompañamiento de la venta, hay una nota donde dice que esa lista puede ser modificada excluyendo o incluyendo activos de acuerdo a
avanzando poco, mejor dicho. Eso, ¿cuándo vamos a saber exactamente cuáles son los activos que van a estar incluidos en el proceso? Porque genera bastante incertidumbre el hecho de cotizar y poner una propuesta y después entender que hay más activos sobre los cuales se tiene que hacer valoración. Francisco, la idea de esa anotación es teniendo en cuenta las consideraciones que hizo el señor retirado sobre ese nivel. Entonces, en este momento, la liquidación alrededor de la sociedad de accionistas tiene autorización para, a través de este proceso, convocar una banca para que haga el ejercicio de valoración y determine o diseñe cuál sería la mejor forma para vender, el esquema de negocio de venta. Esa propuesta que haga la banca de inversión nuevamente será puesta a consideración de la empresa, de sus accionistas y de su asamblea para que tome la decisión de si permanece o no permanece en la lista. Digamos que esa es la consideración. Por ejemplo, no van a entrar activos como peón. No. Permítame. Hay un segundo activo que es Cruz Blanca Ecuador, una aseguradora, que debido a un cambio regulatorio en ese país exige un pronunciamiento de los propietarios en relación con la transformación, una fusión o una eventual liquidación. Entonces, en este proceso, justamente creo que es la firma en la que usted representa está haciendo ese trabajo en Ecuador, tratando de sugerir cuál es la alternativa ante ese contexto regulatorio que se espera entre en vigencia en junio de este año, cuál es la alternativa a seguir. Si hay una necesidad de vender allá, de funcionar, etc. Obviamente son tiempos distintos debido a regulaciones distintas. Esa es la segunda consideración. En cuanto a paralelo, comentábamos inicialmente que hay tres tipos de activos: bienes primarios, que son bienes muebles no asociados a la prestación del servicio; los bienes secundarios, que son bienes inmuebles no asociados a la prestación del servicio de salud, entre los cuales se encuentra el que usted cita. Eso se hizo una invitación pública para que una fiduciaria iniciase un proceso, una sociedad fiduciaria iniciase un proceso, adelantase un proceso de valoración y de movilización de sus activos. Ese activo en particular no se considera para estos efectos estratégicos. Estratégico está este tipo de transacciones en la bolsa, estableciendo ventas homogéneas, que es una alternativa. En este momento, ello está supeditado a dos condiciones: una al documento, al instructivo de venta, uno, y dos, a la modalidad de transacción que se acuerde en la bolsa de valores. Una vez nosotros definamos esto y salga esta regulación, nos juntamos con la bolsa de valores a definir ese tipo de modalidad. En todo caso, esto es venta privada. O sea, si venta privada, entender como particulares sometidos a reglas de derecho privado, toda venta es de venta privada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, toda transacción de esta naturaleza es privada. Entonces, el tema está en la dispersión o en la concentración de la venta. Y ese es un tema que estamos trabajando con Gobierno Nacional para efectos de facilitar esa transacción. Para ello, este proyecto que está en curso habilita a la Superintendencia Nacional de Salud a definir las condiciones, cuando se trata del sector salud, cuáles serían esas condiciones para vender, para decirlo de esa manera, un paquete global. Esa es una alternativa importante que tenemos ahí, digamos, caminando sobre ello. En ese evento se despeja esa inquietud. Yo quisiera hacer una aclaración ahí. El ejercicio de venta de salud a través de la bolsa de valores no es poner las acciones a disposición en el mercado bursátil. Es utilizando la plataforma de la bolsa de valores, utilizar uno de los servicios de venta, digamos, en bloque. Entonces, subasta, martillo o similares. De manera que se identifique claramente quién es el comprador y pues ese comprador sigue con esta lógica asumiría. Ahora, todo parte, y usted lo sabe, de un documento que defija las reglas de condición que se denomina prospecto de venta. Sí, exacto. De acuerdo. Ese es un tema que se ha previsto. Por favor. Gracias. Álvaro Durán, Osorio, abogado. Una pregunta tiene que ver con esto mismo, y simplemente en cuanto consideren prudente agregar, entender las razones de por qué la restricción, aunque sea en bolsa, ver si hay alguna posibilidad de que más bien se tome la decisión en su momento. Hay otros mecanismos igualmente garantistas, igualmente transparentes, que pueden ser más convenientes. ¿Por qué de antemano definir que sea en bolsa? Ahora una es la segunda, y tiene que ver con la cláusula de indemnidad. En el pasado proceso hubo una solicitud, creo que reiterada,
limitar la cláusula de indemnidad siguiendo prácticas comunes en este negocio, a los honorarios efectivamente recibidos en una parte y al doble culpa grave. Fue adoptada, hasta donde recuerdo, corríjanme si me equivoco, por adendo, sin embargo en este creo que se volvió a la versión original. No sé si fue simplemente una desatención, pero dado que ya se había aceptado en el anterior, entendería que en este también. Si estoy equivocado y por alguna razón leí el anterior cuando estaba queriendo leer el de ahora, pues luego me disculpen. Con respecto a la segunda pregunta, doctor Durán, se mantiene la adenda y revisaremos si no quedó, pero pues tenemos la certeza que lo habíamos incluido nuevamente, entonces solamente va a estar el monto de los honorarios recibidos. Y por doble culpa grave, pues inusual, digamos. Lo que es práctica mercantil. En relación con el primer tema, digamos, hay una confluencia de diversos factores. El primero de ellos es un fenómeno mediático. El segundo de ellos, en torno, digamos, a la enajenación o movilización de activos de propiedad esta ETS. El segundo es pronunciamientos, recomendaciones del gobierno nacional, en el sentido de que se haga a través de un mecanismo muy transparente. Y el tercero, como ustedes lo pueden constatar, es una decisión de los dueños de esta empresa. Obviamente, si ustedes me permiten la expresión, dueños en cursiva, porque los propietarios son los 22.000 acreedores que yo tengo, porque esta empresa, Saludcop tenía un patrimonio. Procesos judiciales que hay ahora mismo en curso, ¿no? ¿De cuántos procesos judiciales estamos hablando? Hace las tres preguntas de una vez. Vale. La segunda, la comisión de éxito solo se paga si se venden el 100% de los activos, ¿verdad? Pues es lo que dice en el documento. La tercera es, debido a que Saludcop le debe dinero prácticamente a todos los bancos de este país en el punto de conflicto de interés, dice que si la banca de inversión está dentro del mismo grupo de firmas de un acreedor no puede participar, eso se puede flexibilizar. Las dos primeras preguntas las revisamos, no tenemos la claridad que usted dice que tiene que dar todas las respuestas a los del momento. No habíamos puesto así, lo revisamos, nos puede indicar qué parte lo ve para poderlo revisar. Y la segunda, en ningún momento tuvimos un enfoque de pagar solo el 100% de la venta, porque efectivamente puede que no se vendan todos los activos. Entonces se va a pagar por activo vendido el 1% de lo que se vende. Saludcop puede decidir no vender ciertos activos porque el proceso de valoración tuvo esa confusión. Entonces se pagará por activo vendido con el porcentaje establecido en el pliego. Y en la tercera, Sí, pero miremos el segundo, es que no me queda muy claro. Seguramente, miremoslo. ¿Usted la tiene a la mano, por favor? No tengo Sí, claro. tardó 5 minutos en incorporarlo, pero... En cuanto a la tercera, a ver, es un poco, y permítame les señalo lo siguiente. Yo en este momento, pues por lo menos, es decir, ustedes saben que uno se entera aquí por los medios, toda decisión sale por medios. Tengo entendido que alguien instauró ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria porque en el caso particular del liquidador de Saludcop no se declaró impedido porque ostenta una doble condición. Una es acreedor y de las empresas es acreedor y es deudor de las empresas anexas del grupo. Entonces estaban solicitando que me declarara impedido. Esa es una relación comercial de hecho. Usted puede traer al presidente de la República, ponerlo ahí y es el representante legal de Saludcop en liquidación el que se va a encontrar en esa situación sui generis. Es una situación de hecho. Cualquiera va a incurrir en la misma situación, no es Luis Leguizamón, no es Pedro Pérez, cualquiera, esa es una situación de hecho. El ejemplo que se estaba colocando es una situación que se presentó con el Seguro Social, pero que tiene una lógica totalmente distinta que se acerca a la que usted está planteando. Es que yo soy acreedor o represento un acreedor y a la vez estoy participando en el proceso de invitación como banca de inversión para asesorar el diseño del modelo del negocio, de evaluación de negocio. ¿Es eso, cierto? Si eso es así... Son empresas distintas dentro del mismo grupo empresarial. Exacto. Entonces tendríamos que mirarlo porque es la misma situación que yo tengo. El punto aquí es que en el caso particular yo estoy frente a una situación de hecho, ¿de acuerdo? Porque eso proviene de una decisión de la superintendencia de ciudades. Tendríamos que mirar ese caso concreto porque no precisamente constituiría cosa de inhabilidad. ¿Sí?
no forzosamente, excepto que ese señor, ejemplo, ahora, no tengo ninguna inversión como acreedor. Todo lo contrario, tengo a una firma de auditoría que está participando en este proceso como asesor en los procesos de acreencias y de análisis presupuestal. Pero no es acreedor, no tengo una sola inversión. De las firmas de abogados de las que he escuchado acá, tampoco las tengo asesorando a clientes. ¿De acuerdo? Por ello nosotros en los pliegos aparece, o en los términos de referencia, una manifestación de incompatibilidad. Pero hasta el momento creo que esa situación, de hecho, a menos que usted me haga una cosa muy concreta, no se presenta. Creo que no se presenta. Es decir, yo no tengo a ninguna firma de esta naturaleza siendo acreedor acá. Los acreedores son laborales, son personas naturales por prestaciones económicas, o reembolsos o revoluciones, son procesos judiciales que fundamentalmente son laborales o de IPS o de otra índole, de responsabilidad médica, son IPS, y finalmente en el último grupo está otro tipo que son lo que en la literatura se llama quirografarios, pero no aparece una sola inversión, no aparece una de estas firmas de abogados con las cuales hemos tenido acercamientos para efectos del estudio de mercado. Entonces creo que no se presentaría esa situación. Claro, si hay una cosa concreta donde se identifique, listo, lo miraríamos, pero también tendríamos en cuenta esa circunstancia de hecho que le he planteado. Vamos a buscar las otras dos cosas. Por favor. ¿Alguna otra inquietud, señores? Doctora. En la experiencia, ustedes hablan de unos montos, un valor mínimo de 50 millones de dólares, creo que sí, 50 millones de dólares. En estos casos, el activo sujeto de la transacción tuvo que haber estado en Colombia, pero en la experiencia legal, si es posible que el activo que se haya ejecutado tuvo que estar en Colombia, pero no. Para el componente financiero, Sí. no. Para el componente Solo es legal. solo es legal. Ok. Para el componente financiero, no necesita que haya sido en Colombia. Para el jurídico, sí tiene que tener por lo menos una experiencia en Colombia. Una de las dos. Y para el legal no tiene que ser en ese sector de seguridad. Para ser habilitante, no. Pero para los puntos Pues para los puntos hay un porcentaje de puntos que se le da a los que tengan en salud, y hay otro porcentaje de puntos que se le da al que tenga mayor transacción que en cualquier sector. ¿Alguna otra inquietud? Todas las inquietudes que nos hagan llegar y el acta de hoy y los asistentes los vamos a colgar en la web. Toda la información que se produzca en este proceso va a estar a disposición de todos los, cualquiera que accese a la página web. Señor, doctora. ¿Me pueden explicar ¿De dónde es? de Joana Chávez de Marca de Inversión? ¿Me pueden explicar el conflicto de interés en páginas de contratos que se pueden presentar por valoraciones a activos estratégicos que se hayan hecho y contratados por un tercero que no necesariamente pertenezca al grupo de Salucor? Página 34, conflicto de intereses. De acuerdo. Empresas de baja inversión que hayan hecho valoraciones para activos estratégicos. ¿Cómo se puede interpretar ese conflicto de intereses? Inicialmente, Ustedes se hicieron un caso para activos que estaban fuera del país, pero una valoración para un activo que está dentro del país. sí, no sé si lo entendí bien, una parte de ustedes hace que lo hicieron para clientes y para terceros. El conflicto de interés nuestro, como lo estábamos redactando, es si se había hecho trabajos de valoración para las mismas empresas que están vendiendo para las empresas del grupo. Consideramos que hay un conflicto de interés porque se tiene información de cierta forma privilegiada que no tiene los límites para hacer la cotización y para poder entrar. Okay. Y si la valoración la contrató directamente el grupo. Por eso, si la contratación como está redactada fue por el grupo o las empresas del grupo, consideramos que hay conflicto de interés porque hay información directamente que tuvieron en el proceso de la consultoría que no tienen el resto de los participantes. Es como lo que tenemos la filosofía de lo que
La página 43.3 dice: revisar la totalidad de las controversias judiciales o legales, reclamaciones, demandas, tribunales de arbitraje, mecanismos de arreglo directo, tutela, solicitudes, embargos, secuestro de bienes. Claro. En los tiempos previstos. Porque suele suceder, como me plantea el doctor anteriormente, que se presentan situaciones y contingencias que atrasan el proceso y que no corresponden ni a manejos morosos ni a falta de diligencia en los procesos técnicos adelantados. ¿Hay la eventualidad contemplada de que se pueda extender alguno de esos plazos, sobre todo el tema correspondiente a la valoración? Dos temas, doctor. Este es un segundo proceso donde hemos aprendido sustancialmente en diversos aspectos del primero que adelantamos y que tuvo que declararse desierto. Uno de ellos es la ampliación de los términos, el otro algunas precisiones como las que señalaba el doctor frente al tema de la cláusula de indemnidad, el tercero frente a los honorarios. Obviamente esos temas están a la orden del día. Nosotros ampliamos los términos. Tenemos convicción de que eventualmente se pueda adelantar ahí, pero esperemos que que se nos presenta, pero obviamente como cualquier proceso estamos listos a dar una respuesta. ¿Sí? Lo ideal es cumplir con ese cronograma, porque entre otras razones no se trata de agotar de manera rígida un cronograma, sino de responderle al acreedor de Saludco vendiendo un activo y empezando a darle flujo de recursos al sistema. Estos proveedores hoy tienen la caja seca. Nosotros tenemos que llegar y con este activo que es de los sustantivos, para utilizar una expresión muy coloquial, la joya de la corona, empezar a irrigar recursos. Entonces esperamos que no se nos presente esa eventualidad que usted señala, obvio, sin perjuicio, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero digamos, estamos aprendiendo del proceso anterior y una de esas enseñanzas es contar con tiempos prudentes para el efecto. Yo tengo otra pregunta, un punto que no entiendo muy bien. Dice: identificar los trámites, gestiones, registros, sesiones, documentaciones, solicitudes que resulten necesarios para formalizar la inversión. No, es que no me encuentro. Es uno de que hay que invertir en los activos, es decir, que se haga una evaluación de que hay que invertir en los activos. Sí, de acuerdo. ¿A qué se refiere exactamente? Es decir, hay que hacer una valoración del estado patrimonial, jurídico y técnico de un activo. Usted dice, este activo presenta las siguientes falencias. Es necesario adelantar estas actuaciones. Sería necesario celebrar este contrato, sería necesaria una inversión en reposición de equipos de esta naturaleza. Es ese tipo de medidas dirigidas a optimizar su situación patrimonial y de operación. Ese es básicamente diagnosticar, valorar y diseñar la estructura de transacción. ¿De acuerdo? El doctor alguien mencionaba, bueno, van a estar incorporados los contratos por su nivel de complejidad, por el tipo de servicios que tiene a su cargo el CIMED. Le puedo decir, hay que reformular, y por ello se está llamando gente con experiencia en el sector salud, hay que reformular el tipo de contratación, la tarifa, o especializarla en este tipo de servicios, en este nivel de complejidad, o simplemente en estas regionales. Es un poco ese el enfoque. Es identificar el negocio, cómo está, qué es necesario para hacerlo viable. A fin de cuentas, alguien utilizaba aquí la expresión mandato, estamos confiriendo un mandato en nombre de los acreedores para que nos dibuje el negocio y este sea lo rentable y retornarle ese producto, esa movilización a los acreedores. Es eso. Hay una solicitud de nuestro jefe de prensa, de nuestro jefe de comunicaciones, doctor Juan Carlos. Buenas tardes, es que queríamos solicitarles información de cómo se han enterado ustedes de tanto la audiencia como del tema de la convocatoria de la banca de inversión, pues para estar pendientes de cómo podemos nosotros a través de los medios de comunicación llegar con más certeza a ustedes con este tipo de información. Entonces quisiéramos como rápidamente saber ustedes por dónde se informaron, por qué medios, dónde lo escucharon o dónde lo leyeron. En el país. Excelente. ¿La página de ustedes? La página, el enlace. Listo. O sea, el mensaje de fondo es, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para darle la divulgación a este proceso. Que no se entienda que es un proceso cerrado, es un proceso direccionado. No, es direccionado en la medida en que va agentes especializados con experiencia en el sector salud. Eso debe quedar claro. No cualquiera puede entrar. Eso se refleja en los requisitos habilitantes, en las condiciones
para participar y en los criterios de calificación, no cualquiera. Y se espera que el comprador sea alguien con experiencia en el sector salud. ¿Sí? Alguien, porque finalmente, como lo decía en algún momento el señor ministro, lo que se está vendiendo es la prestación del servicio de salud. Fundamentalmente es un tema de prestación a través de la mayor aseguradora de este país. Ese es el tema. Entonces, por ello se ha hecho todo el esfuerzo de publicidad para efectos de que todos los interesados con experiencia en este tema a nivel nacional o externo se enteren y puedan participar. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Les recomendamos las tomas de observación